inmerso en la palabra, hermano. El tema de hoy, estudio número 1 de este volumen número 5 de la serie que se titula Unidos en Jesús. Y el volumen número 5 se titula La vida. Y no es qué dura está la vida. No, vamos a hablar de la vida. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, decía Cristo, la verdad y la vida. Una de las series se llamaba El Camino, otra se llamaba La Verdad, la última, y esta se llama La Vida. Amén. Así que vamos a hablar de Cristo Jesús. ¿De quién más vale la pena hablar? Que no sea de Cristo Jesús. Así que vamos a ir por ahí. Así que el estudio que vamos a ver, ¿verdad? Este estudio y los que prosiguen es: ¿qué hace aquel que es salvo por Cristo Jesús y que sigue y obedece a Cristo Jesús? O sea, la vida. ¿Cómo es la vida de aquel que le ha dado su vida a Cristo Jesús? Pues es lo que vamos a estar viendo en estas próximas sesiones. Amén. Así que nada mejor, ¿verdad?, que aprender por ejemplos. Vamos a ver ejemplos de los discípulos, apóstoles y otros siervos de Dios que imitaron a Cristo cuando se sumergieron. Recuerda que dije al principio, sumergirse en la palabra. ¿Ven? Una cosa es un spray de la palabra y otra cosa es estar sumergido. ¿Qué usted entiende por sumergido? Hasta aquí, hasta acá, hasta aquí, hasta por allá. Hundido allá, que no se ve allá abajo, en el fondo. Eso es lo que quiere decir sumergido. Amén. En la palabra del Señor. Viviendo por medio de la oración, ¿verdad? Viviendo en comunidad y en comunión con los otros hermanos. Amén. Y comprendiendo a través de la palabra que la vida llena del Espíritu es una vida transformada. Dios nos salva mediante la fe. Y ahí comienza un proceso de transformarnos. Usted lo ha visto en la palabra. Yo mismo no pretendo verlo alcanzado, decía Pablo. Pero una cosa hago, metiéndose lo que está adelante. No que ya sea perfecto, pero prosigo a esa meta en Cristo Jesús. Amén. Entonces sigue, y aquellos que también escogió, salvó, y dice que los santificó. O sea, que los va, ¿verdad?, cada día purificando más y más cuando vamos a través de la palabra del Señor. Amén. Y para ello es que estamos puestos aquí, hermano. Usted dirá, ¿y qué hago aquí yo en la tierra si ya estoy salvo? ¿Verdad? Es una gran pregunta. Pregunta que le haría un niño. Diría, pero si vamos a estar en la eternidad, ya somos salvos por la fe en la obra salvadora de Cristo Jesús. ¿Por qué no nos vamos de una vez? Y la contestación es porque estamos puestos aquí para ser de ejemplo y de instrumento para la salvación de otros que todavía no se han salvado. Así que hoy vamos a descubrir cómo Jesús, ¿verdad?, trató y consideró las Escrituras como la santa palabra de Dios. Amén. Usted cuando se criaba, usted prestaba atención a las palabras de sus papás. En la manera que usted no le prestaba atención, se metía en problemas, ¿verdad? Sí. ¿Entendiste todo? Sí. O de momento escuchaba, decía, como decían, le entró por un oído y le salió por el otro. Y no lo registró. Pero cuando usted escuchaba atentamente y valoraba y reconocía la autoridad y la importancia de las cosas que decía su papá, ¿qué usted hacía? Bien pendiente, ¿verdad? Porque las palabras de su papá eran importantes. ¿Cuánto más importantes serán las palabras de nuestro Señor que nos creó? Y la palabra de Dios es santa, o sea, es pura. Y a través de todo eso, a través del Salmo 119, lléveselo a asignación. Usted lee, usted va a ver y dice, wow, pero el que escribió esto, él no podía vivir sin la palabra del Señor. Y eso es lo que es evidente, ¿verdad? Ese amor, esa fascinación que tenía el salmista con la palabra. Así que en la santa palabra de Dios tenemos los pasos prácticos para imitar al Señor. Amén. Para vivir la vida de Cristo Jesús, ¿verdad?, que es el tópico esencial de esta sesión.
Si yo le pregunto, ¿qué piensa usted que es estar inmerso? Yo creo que ya se la vimos hace un ratito. Pero ¿qué características le dicen a usted si usted está inmerso en la palabra del Señor? En lo cual estamos inmersos nos rodea completamente. Amén. No importa para dónde miremos, estamos conscientes de que está ahí. De que la palabra está ahí. Y su vida, ¿cómo evidencia que usted está sumergido? ¿O cómo usted esperaría que evidenciara que usted está sumergido? Hacemos lo que dice la mayor parte del tiempo. Amén. Porque vimos, ¿verdad? Que dice, no, ¿verdad? Me maravillo en tus estatutos, o sea, que los llevo a la obra y de esa forma evidencia que yo estoy sumergido en la palabra. Hermano James. Hay una broma que a veces yo le digo a las personas, ¿verdad? Ajá. Yo en el trabajo y alguien hace algo muy bueno. Le digo, oye, tú eres tan amable que yo voy a escribir a la Real Academia Española para que donde está la definición de la palabra amable, Te pongan a ti. tu foto y digan, dícese de esta persona. Y con eso avanza. Exacto, pero yo creo que nuestra vida debe ser así. Que la Amén. gente cuando quiera saber de la palabra puede mirar en nuestra dirección y dice, ese mío es un ejemplo. Aquí está la demostración de la palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Que podamos ser así, literalmente. Inmerso es algo opuesto a algo llano, algo por encimita. ¿Sabes? Esa noción puertorriqueña de, sí, ese que él es por encimita o de lejito. Pues da la impresión de que es como que no le interesa mucho aquello de lo cual se habla. Pero alguien que está inmerso es que está sumergido, ¿verdad? Cubierto. Margarita. El inmerso no es superficial. Claro, es profundo. Es tapado completo, cubierto completo. Y esa es la noción de lo que vamos a estar hablando. Inmerso en la palabra. Sumergirnos en la palabra de Dios provee el fundamento para nuestra identidad como cristiano y nuestra vida como cristiano. Lo repito. O sea, sumergirnos en la palabra provee el fundamento para nuestra identidad y nuestra vida. ¿Qué no estamos diciendo? No estamos diciendo cantar alabanzas es el fundamento para nuestra identidad y vida. Ser buena gente, solamente por serlo, es el fundamento de nuestra identidad y vida. Congregarnos es el fundamento de nuestra identidad y vida. Todas esas cosas son importantes, pero no es el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios y sumergirnos en ella. Por eso es que es importante y hacemos tanto énfasis. Y en muchas ocasiones no se nos entiende, a otras personas, de por qué nosotros hacemos tanto énfasis en la palabra del Señor. Es porque estamos convencidos de que la palabra del Señor misma nos manda a ser hacedores de la palabra, a estar sumergidos en ella, estar empapados, ensopados, como diríamos nosotros, de ella. Porque si no, nuestra vida sería como el hombre natural. Como dice Pablo, considera así su imagen en un espejo y esto un ratito y mientras se ve en la cara, en el espejo se acuerda, cuando ya no se ve la cara, ya no se acuerda cómo él era. Así es la persona, dice, que no considera la palabra del Señor a profundidad, que no considera la obra que el Señor hizo. Y la palabra que inspiró Dios es importante, no se le hace. Por lo tanto, tenemos que considerarla. Lamentablemente, en nuestros tiempos modernos, se ha diluido este énfasis en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque es trabajoso. Estar inmerso en la palabra implica dejar el yo de uno y tomar, amén, la pretensión de hacer la imagen de Cristo Jesús. Y eso va en contra de la carne. Es un proceso enajenante y doloroso, pero bendecido y glorioso. Y no es automático. Usted tiene que batallar esa buena batalla de la fe. Amén. Y el otro lado es que a la gente no le gusta leer y no le gusta estudiar. Sin embargo, dedican su tiempo a otras cosas que no edifican. ¿Ok? Así que ese es el espejo en donde nos debemos ver para no imitar estas cosas. Amén. Porque si el Señor me dijera a mí, ¿se acuerdan la ilustración de Naamán? A Naamán Dios le mandó, a través del profeta, por boca de Jehová salió la palabra, vete, sumérgete en el Jordán 7 veces. Ay, que no me da la gana, porque los ríos de allá de Damasco son más lindos que este, y yo no lo dudo, porque el que ha visto el Jordán sabe que no es nada lindo. Se parece a Río Grande de Añasco.
Estoy seguro diría, me voy a bañar yo ahí para que salga colorado. Yo no voy a hacer eso. Y le dice el criado, ay, mira, si el profeta viniste hasta acá y si el profeta te hubiera mandado a hacer otra cosa más grande todavía, vete y sumérgete en todos los ríos de la tierra y cuando te sumerjas en el último se te va a limpiar la cara. ¿Tú no lo harías? Claro que lo harías. Mira lo que él te dice, báñate 7 veces en el Jordán está ahí. Y él dijo, ¿verdad? Qué bruto soy. No lo dice así, pero qué bruto soy. Por poco me pierdo la bendición del Señor por no ser obediente. Amén. Eso nos pasa y le puede pasar a cualquiera que no considera el precepto y los estatutos de la palabra del Señor. Está dada ahí la bendición, pero como que se le esfuma, porque no quiere ser obediente a la palabra. La palabra no va casi nunca de acuerdo a la forma que usted piensa deben ser las cosas, en la forma natural como usted nació, me refiero. Por eso es importante hacer caso a la palabra, hermanita Rosana. Que el Señor también lo comparó como el que construye la casa sobre la arena y el que construye la casa en la roca. Claro. El que lo obedece, el que lo construyó sobre la roca. Ese fundamento, ¿verdad? Hace su casa sobre la roca, que cuando viene prueba y viento, no le pasa nada. Amén. ¿Por qué? Porque está anclado en los preceptos de la palabra del Señor. Conoce quién es su Dios, conoce la protección de Dios, conoce la providencia de Dios, conoce los propósitos de Dios. Y las calamidades no le van a tomar por sorpresa. Es más, la está esperando para ver cómo Dios se glorifica en ella. Amén. Es la diferencia de estar en Cristo Jesús. Así que, ¿quién es Jesús? Ustedes buscaran en el internet, me hablaron de un Jesús, déjame buscar aquí, busca en Google. ¿Okay? Algunas de esas respuestas serán bien específicas y otras te dejarán con cosas bien abstractas y bien vanas, ¿verdad? A través de toda la historia, ¿verdad?, secular sobre Jesús vas a encontrar muchas cosas que van a ser ciertas y otras no necesariamente. Pero entonces, ¿cómo tú puedes encontrar la verdad sobre Jesús? En Google. En la palabra. ¿Ah? En la palabra que Él mismo inspiró, en la santa palabra de Dios. Así que si queremos conocer a cabalidad el que nos redimió de toda maldición, tenemos que ir a la palabra que Él inspiró, a la Biblia. Amén. Así que, ¿de qué trata la Biblia? En una sola palabra. Más específico, bueno, tiene que ver con eso, pero más específico. De cerca, caliente. ¿De qué trata la Biblia? De Jesús. Pues Jesús es salvación, Jesús es Dios también, amén. Habla de Jesús. Escudriñar las Escrituras. Sigan escudriñando las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas, por tener las Escrituras, ustedes tienen la vida eterna. Pero sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Testimonio de Jesús. Es su palabra que Él inspiró. Amén. De tapa a tapa. Usted, si va con cuidado, usted encuentra a Jesús en cada página, hermano. Ahorita yo le dije, ¿usted vio cómo la palabra o un sinónimo de la palabra de Dios está en cada verso del Salmo 119? Pero de momento usted dice, busque a Jesús en el capítulo 1 de Génesis. ¿Qué va a hacer si Jesús nació por allá? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice. Ahí está. Sigue. Busque al Señor Jesús en Zacarías. Encontró al Señor Jesús cuando estuvimos hablando de la historia de Abraham, que vino Jehová a visitarle y Jehová eran 3 personas, ¿se acuerdan? Y previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues allí estaba el Señor también. O sea, el Señor está en todos lados. Cuando usted va considerando la palabra Señor con cuidado, usted se da cuenta que todo lo que está en la palabra es para que usted se haya llevado a Jesús. Amén. Hubo alguien que dijo, la Escritura debe leerse con la aspiración de encontrar a Cristo en ella. Cualquiera que se aparte de este objetivo, o sea, de encontrar a Cristo en la Escritura, aunque se pase toda su vida aprendiendo, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad. Ese fue Juan Calvino que dijo esto. Y lo dijo muy cierto. Amén. Conocemos muchas personas, autores de libros, exégetas, o sea que son
van chispito por la palabra en el micro detalle, sabe que la inmensa mayoría de los exégetas no son salvos. Son personas que simplemente se han dedicado de manera literaria o arqueológica, o las dos cosas juntas, a estudiar la Biblia como estudian un libro de cualquier otra cosa. Eso no los hace salvos. Qué cosa más tétrica y más terrible. Que sean expertos en la letra de la palabra, pero no conocen a la palabra, la que murió por ellos en la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque no pretenden encontrar a Cristo en la palabra. Pretenden encontrar la letra y ver los tecnicismos de la letra. Pero no es así que debemos ver la palabra. Cuando encontramos y encontremos a Cristo en la Escritura, entonces podemos conocer cómo le vamos a imitar. Amén. Vamos a poder hablar con Él, vamos a poder intimar con Él. Amén. Algo de lo cual acerca no es la Biblia, es acerca de nosotros. ¿Sabes que hay personas que van a la Biblia y pretenden encontrarse allí? Bueno, si usted está, dice, allí menciona la palabra estiércol. Ahí está usted. Trapo de inmundicia. Ahí también. Impío, perdidos, condenados. Ahí está usted. Pero el que le cambia todo ese estatus es el autor de la Escritura. Amén. La Escritura no puede ser acerca de usted. Si no, nos daría mucha gana de leerla. Pero la palabra del Señor habla del Señor Jesús. Amén. Ahora, vamos a ver en la palabra a través de toda esta serie que la palabra del Señor nos ilustra que nosotros debemos vivir de manera quebrantada. ¿Sabe lo que es algo quebrantado? Cuando usted oye a alguien que dice, está quebrantado de salud. A veces quebrantado, ¿verdad? En la forma que se aplica, pues dice, está enfermo. Pero no lo usan para cuando alguien está verdaderamente mal. Porque quebrantado es cuando usted está molido. O sea, usted quiere ver un quebranto es cuando usted ve una cucaracha y usted se le para encima. Eso es quebrantada, quebrantó la cucaracha. Pues cuando usted ve que en la palabra del Señor, en la palabra del Señor en su verdad, ¿verdad? Y el Cristo pretende que es quebrantado para renovarle en todo. Es la misma ilustración que dice, me dijo el Señor que fuese a la casa del alfarero. Y vi que estaba haciendo una vasija y le estaba quedando bien y de momento se desbarató en la mano. Y tuvo la paciencia y la hizo de nuevo. Y el Señor le dice, ¿viste lo que hice aquí? Lo que hice a través del, ¿verdad? Lo que hizo el alfarero. Y yo no podré hacer lo mismo con ustedes, casa de Israel. Y nosotros estamos en la misma, ¿verdad? Y eso es lo que cantamos, rompe mi vida y hazla de nuevo. Como dice el corito, yo quiero hacer un vaso nuevo. Amén. Eso no ocurre a menos que usted se sumerja en la palabra del Señor. ¿Cuál ha escuchado usted la razón principal para leer la Biblia? Conocer al Señor. Otra razón. Amén. Si usted le preguntara a alguien que no conoce al Señor, ¿qué respuesta le daría? O posibles respuestas que le daría. Eso es un libro bíblico. Un libro como cualquier otro. Para portarse bien, es un buen libro, ¿verdad? Tiene buenos consejos. Tiene buenos consejos. Yo tenía a mi cuñado que decía que la Biblia no creía en ella porque la escribían un hombre. Y entonces él todos los días me decía, tú tienes el periódico ahí, pero el periódico lo escriben hombres, tú sabes lo que dice. Exactamente, ¿verdad? Bueno que se lo dijera. Pero el periódico lo quiero leer. Qué bueno, ¿verdad? Quiere leer el periódico que dice que lo quiero los hombres y la Biblia no. Es cierto, ¿verdad? ¿Cómo la descripción de la Biblia se diferencia de otros libros a lo largo de la historia? Estuvimos estudiando este tema, ¿verdad? Cuando estuvimos yendo sobre el origen de las escrituras y todo ello, ¿verdad? Cómo compara la escritura en forma física, ¿verdad? Y literaria con otros libros, ¿verdad? Pero la descripción acerca del origen de la escritura, cómo se diferencia de los otros libros. Exacto.
¿Cómo usted ve la cohesión de todos los libros de la Biblia? Todo tiene unidad. Todo tiene cohesión, porque todo tiene un mismo propósito, que es glorificar a Cristo Jesús. Claro está. Diferentes autores a través de 1000 y pico de años, 1500 y pico de años, todos fueron inspirados para el mismo propósito. ¿Está viendo? De diferentes lugares, diferentes trasfondos, diferentes caracteres. El Señor los utilizó. Claro, tuvieron que utilizar su mano para escribir, pero usted sabe, y el mismo Espíritu Santo le da testimonio, que esas palabras no son las palabras de ellos. Pero lo grande y maravilloso es que usted puede ver el estilo de escritura del hombre que lo escribió, pero usted puede ver el trasfondo del verdadero autor de la escritura. Si usted la considera de manera reverente y respetuosa, usted se da cuenta de ello. El mismo Espíritu le dice, ¿viste? Como a través de muchos autores, muchos escribanos, muchos amanuenses, como dirían otras personas, el verdadero autor, que es el Santo Espíritu de Dios, Cristo Jesús, es el mismo, y eso se nota a través de toda la escritura. Amén. Allá usted ve a Pablo hablando de las maravillas del Señor, y usted ve a Marcos, usted ve a Juan, a Mateo, y dicen, sí, las palabras se oyen diferentes, la selección de palabras podría ser diferente para describir lo mismo, pero usted ve detrás que hay un solo autor. Ese milagro usted solamente lo ve en la escritura, por mencionar uno de ellos, ¿verdad? Y a través de todo, si pusiéramos a hablar cuántas cosas se han corroborado que están en la Biblia y que son verdad, físicamente hablando. Miles y miles de ellas, amén. Predicciones y profecías que se han cumplido, infiere que las próximas se van a cumplir también. O sea, toda esta majestuosidad y esta veracidad usted la ve en la palabra del Señor y únicamente en la palabra del Señor. Así que durante esta sesión, este volumen, vamos a analizar cómo podemos saturarnos, esa es otra palabra para sumergir. Saturarnos, cuando usted tiene un paño que está saturado, ¿cómo está? Usted agarra el paño y empieza a gotear porque ya no aguanta más agua. Saturado, ¿verdad? Como en estos días, el aire está casi 100% saturado de agua. Por eso es que el calor está tan fuerte, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos saturarnos de la palabra del Señor y sumergirnos en ella de manera que transforme y nos transforme en la forma que nosotros vemos a Dios, la forma que nos vemos a nosotros y vemos al mundo que nos rodea. ¿Ha escuchado usted la palabra cosmovisión cristiana? Parecería como un programa de televisión, ¿verdad? ¿Qué es una cosmovisión? Visión es como usted ve y cosmos, pues el mundo, el universo. ¿Cómo usted percibe el universo? De manera cristiana, a través de la palabra del Señor. Amén. Pues a través de la Biblia lo vamos a ir viendo a través de todo esto. Así que Lucas 24, que vamos a enfocarnos ahora, describe la historia de dos discípulos que viajaban a una ciudad cerca de Jerusalén, se llama Emaús. E iban ellos confundidos y desconsolados, y se les unió un desconocido. Era desconocido para ellos, ¿verdad? Pero este era Jesús que iba con ellos. Y él les preguntó a ellos acerca de lo que estaban hablando y le contestaron que estaban apesadumbrados con la muerte de Jesús, que estaba hablando con ellos, y la noticia de que su tumba estaba vacía. Jesús les respondió con cierta dureza por su incredulidad. Ese es el contexto de lo que vamos a ver. Y a través del viaje Jesús les recordó, ¿verdad? Abriéndole las escrituras, como dice la palabra literalmente, les recordó el Antiguo Testamento y las profecías que revelaron que todo lo que ellos habían dicho que había pasado era lo que iba a pasar. Y Jesús les dijo a los confundidos discípulos que toda la escritura revelaba quién era Él. ¿Ven? Oh, tardos de corazón para entender lo que la palabra ha dicho anteriormente. Así que ellos no tenían razón para estar abatidos, porque Cristo, que estaba con ellos allí, era el que decía ser quien era. Y él había cumplido todo lo que Dios, el Padre, le había enviado a hacer. ¿Amén? Por eso Cristo decía, mi Padre me ama, porque yo hago lo que a Él le agrada. Y todo mandamiento
lo recibí de mi Padre. ¿Ok? Así que más adelante Jesús se revela a estos hermanos que iban caminando hacia Emaús y los animó a ser obedientes a la palabra y a ser obedientes en la nueva vida que Él les había dado. Así que vamos a leer dos porciones en Lucas 24. No lo vamos a leer toda la historia. Lucas 24, versos 25 al 27 y Lucas 24, 44 a 49. Así que dos hermanos valientes que me lean estas porciones. Uno 25 al 27, hermanita Angie. Y entonces 44 al 49, hermanita Lorimar. Amén. Leemos. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Fíjense cómo les dice primero, y vamos a ir más en detalle según vayamos. Les dice insensatos. O sea, un insensato es una persona que está desconectada de la realidad y que hace cosas a lo loco, sin sentido. Es un necio, eso es otra traducción para la palabra necio. Una persona que hace las cosas erróneamente y las sigue haciendo esperando que le salgan bien a la segunda y la tercera. Insensatos y tardos de corazón, lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Usted ha tratado de explorar y hacer este recorrido que hizo el Señor. Es un gran ejercicio. Como usted va otra vez de toda la escritura, dice, encontremos a Jesús en los profetas. Yo le pregunto, ¿qué escritura usaban los apóstoles para predicar el Evangelio? ¿El Evangelio de Lucas? El Evangelio de Juan, ciertamente. El de Marcos. ¿Cuál Evangelio utilizaban? Ninguno. Ellos eran los testigos de las cosas. Nosotros hemos visto, lo que palpamos, lo que vimos respecto al verbo de vida, eso testificamos. ¿Verdad? Lo palpamos. Ellos eran el Evangelio vivo. Pero citaban el Antiguo Testamento. Es fácil encontrarlo en Isaías, por ejemplo, en Zacarías, en Jeremías. Pero usted lo puede encontrar visto y, ¿verdad?, transpuesto e inferido en Jonás, por ejemplo. ¿Dónde usted encuentra a Cristo en Jonás? Usted lee en el Nuevo Testamento, dice, esta generación perversa y adúltera demanda una señal y no le va a dar ninguna señal. La única señal es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo en la barriga muerto del pez y a los 3 días resucitó, igual que Cristo iba a hacer. Esa era la señal del profeta Jonás. Amén. O sea, Cristo está en el libro del profeta Jonás. Está citado allí como un precursor y un cumplidor, un tipo de ese mismo evento que iba a suceder cuando Él resucitara. Así que a través de la Escritura, usted va a ver, y eso es lo que Cristo les decía, ustedes no se dan cuenta todo lo que dice la Escritura acerca de Cristo. Leemos el verso 44 a 49, amén. Hermanita, ¿quién era Lorimar? Que está allá atrás, lo va a leer. Amén. Les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la
seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Aquí, en esta porción, ¿verdad? Como estamos viendo, ¿verdad? No es la misma porción, ¿verdad? Del camino de Maús, sino más adelante, después que ya él había estado en otra estampa, cuando él se le aparece a sus discípulos, ¿verdad? Ya previo a la ascensión, es la porción, es el contexto de la porción que hemos leído ahora. ¿Okay? Y él les recordaba, dice, esta palabra que os hablé, yo estaba con ustedes todavía cuando las hablé. Y ustedes recordarán que yo les dije que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Así que en la ley de Moisés, pero si es que la ley de Moisés dice, no le robes la vaca a tu hermano. Si le robas la vaca, es vaca por vaca, ¿verdad? Haciendo un poquito más literal con la palabra. No matará, no adulterará. ¿Dónde está Cristo ahí? Pero cuando usted busca, usted ve el precepto de Cristo, de la naturaleza de Cristo. Cuando usted va viendo, dice, yo veo al autor de la Escritura en todo ello. Dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 22. Horadaron mis manos y pies, dice. Sobre mis vestidos echaron suertes. Y toda esta cosa habla del sufrimiento de Cristo en la cruz. No es casualidad. Hablando del sufrimiento del siervo de Dios. O sea, todo ello, Cristo dice, era necesario que se cumpliese todo eso, lo que yo le había dicho antes. Dice, está escrito. Les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Dice, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Todas estas cosas que han sucedido, tenían que suceder así, lo que él estaba diciendo. Pero cuando se las explicó la primera vez en que hubieran sucedido, pues no las comprendieron, y estaba hecho para eso. Cuando vieron las cosas que pasaron, entonces empezaron a caer en cuenta y a conectar la palabra que ellos habían escuchado antes. ¿Qué faltaba? Que se cumpliera la palabra que Cristo les había enseñado. ¿Ven? Para poderla comprender. Así que todo, por eso este resumen, dice, todo esto era necesario. Y que predicáramos, ¿verdad? Dice, en el nombre del Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Comenzando para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son los testigos de estas cosas. Ellos son los que iban a llevar la palabra, porque habían sido testigos oculares, testigos físicos de Cristo, la palabra del Señor. Amén. Y les da la promesa del Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Era la promesa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, si vamos, ¿verdad?, un poquito en detalle la historia, como vemos, desde Moisés, por los profetas, y a todos ellos les declaraban las Escrituras lo que de él decían. Bendito sea el Señor. Amén. Así que todo el testimonio de cómo él iba a morir y resucitar lo vemos a través del consejo general de toda la Escritura. Amén. Así que todo lo que él le dijo de la Escritura se cumplió en el momento en que ellos estaban vivos con él. Ellos fueron testigos de estas cosas con el propósito de que ellos eran los que iban a evidenciar, literalmente a testificar lo que ellos habían visto y habían oído. ¿Ven? Nada de lo que contaron y escribieron los discípulos y los apóstoles fue pasado de segunda mano. Ellos tuvieron esa vivencia, porque ellos estuvieron allí con el Señor, amén, con la palabra viva. Ahora, él dice, yo les dije a ustedes estas son las cosas que yo les dije que iban a suceder. Pero era obvio que ellos no estaban esperando estas cosas. Que había duda en su corazón. ¿Qué usted piensa sucedió para que ellos perdieran la esperanza y dudaran de lo que el mismo Jesús les había enseñado? No es nada complicado. Cuando vieron lo que pasó y no pensaban, o sea, que
Jesús les había dicho que iba a resucitar. ¿Y por qué no creían que él iba a resucitar? Falta de fe. ¿Y por qué? Y estamos caliente. Falta de fe, ¿por qué? Nunca habían visto tal cosa. No habían visto. Puede ser una razón física. Pero fíjate, Abraham no había visto y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no había nada escrito para Abraham, pero le creyó a Dios. La diferencia que pasó aquí, hermanita Lucy. Pero que también ellos esperaban otro tipo de Mesías. Muy cierto. Yo le pregunto, ¿por qué? Si Cristo no le había dicho otro tipo de Mesías. Exactamente. O sea, que lo que está pasando y todo lo que está dicho es correcto. Lo que está pasando es que el Señor Jesús le dijo, estas son las cosas que van a pasar, que ya los profetas las dijeron. Pero no las creyeron, ¿ok? No las creyeron porque no le habían creído a la palabra de Dios. Ese es el punto. La palabra del Señor está para ser creída. Allá los que iban camino a Emaús, uno de ellos se llamaba Cleofas. Pues Cleofas y su compañero iban hablando y estaban apesadumbrados lastimeramente porque, ay bendito, las calamidades que le han pasado a este varón que lo que quería era hacerle el bien a todos. Y el Señor Jesús se maravilló de que ellos no hubieran creído lo que él les había dicho, de que el Cristo era necesario que padeciese y fuese sepultado y resucitase al tercer día. ¿Entiendes? Y es que nosotros, claro, ustedes podrán decir, pero pastor, es que eso es bien impactante. ¿Cómo alguien va a creer de la primera que algo resucite o que él mismo resucite? Es muy cierto. Sin embargo, eso es lo que depende, lo que exige la palabra del Señor, que le creamos a la palabra. ¿Ven? Le creemos a la palabra. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. ¿Ven? Los discípulos estaban todos escondidos, agachados, escamados, como diríamos nosotros en nuestros tiempos, porque no tenían fundamento de fe. Porque aunque habían estado 3 años y pico con el Señor, no habían creído a sus palabras. Eso es lo que pasa. Cuando usted no le cree a la palabra, usted no le cree al Señor. Si usted no le cree al Señor, usted está a expensas de la duda, amén, de la confusión, de la desesperación, cuando usted ve las cosas que pasan a su alrededor. Amén. Cuando usted está sumergido en la palabra, usted tiene en qué pararse. Usted tiene un tesoro, dice, es como el maestro viejo, dice que de ese corazón, de su estuche, saca un montón de tesoros. ¿Por qué? Porque ese es el ancla de su vida. Más adelante, al final del estudio, vamos a tener unos versículos para que usted lo lea en voz alta y me diga cómo la palabra nos reta y cómo la palabra nos equipa para estar fortalecidos, para estar haciendo la obra que debe estar haciendo un creyente. Amén. Vamos a ir ya mismo adelante para ello. ¿Cuándo crees tú que estás más propenso a perder la esperanza o a dudar de lo que enseña la Escritura? ¿Cuál sería tu momento más vulnerable? Hay un reto grande, hay una tragedia, una catástrofe. Estás más propenso a perder las esperanzas. ¿Ok? También. ¿Y cómo el estar inmerso en la palabra cambiaría la percepción nuestra de la situación? La palabra del Señor y sabemos lo que dice y nos fortalecemos con eso. Amén. Usted razona en la palabra. Porque usted tiene un montón de sentido. Usted dice, veo las cosas que están alrededor. Pero eso no es el juicio que usted, ni el elemento de juicio que debe usar para pasar su examen o dictaminar qué es lo que está pasando. Porque eso lo hace todo el mundo que no conoce al Señor. El creyente
El alma del creyente, la mente del creyente, la conciencia del creyente es la escritura. Así que tiene que ser. ¿Ven? Si usted le dice, ay, el mundo se está yendo por el chorro. Usted como creyente, ¿qué dice? Eso es verdad. Este mundo, ¿qué irá a pasar con él? Tú lo estás diciendo, se va a ir por el chorro completo. Y yo te digo más, no por el chorro, lo van a quemar completo. ¡Ah! ¿Dónde dice eso? En la palabra del Señor. Ah, pero vamos a orar para que eso sea contrarrestado y revertido. Usted le dice, eso no es lo que quiere el Señor. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Acaso el Señor no quiere algo bueno? Sí. El Señor no va a revertir esto que no sirve. El Señor lo va a desbaratar para hacerlo nuevo todo. ¿Dónde tú ves eso? ¿Dónde tú lo has creído y lo has internalizado? En la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor tiene las cosas claras. Le dice, ¿de dónde usted vino? ¿Dónde está? ¿Y para dónde va? Por eso dice la palabra que el espiritual conoce todas las cosas. Todas las cosas que hay que saber. Amén. Ahora bien, en Lucas 24 no fue la primera vez que el Señor usó la escritura. Si usted va a Lucas 4, está la estampa donde el Señor Jesús usó la escritura para batallar contra Satanás. Durante esos 40 días fue tentado por el diablo. ¿Ok? Satanás, por lo menos en las 3 tentaciones que se mencionan, estoy seguro que estaría todo el tiempo, pero en las 3 que se mencionan en la escritura, atacó la identidad de Jesús, tratando de crearle duda. Recuerde la naturaleza de Jesús. Todo Dios, pero todo hombre. Él estaba apelando a la naturaleza física de Cristo, que es susceptible a la duda y al flaqueo. Le dijo, si eres hijo de Dios. Él es experto. Allá a Eva le dije, con que Jehová les dijo a ustedes. Entonces empieza con esa sigilosidad a sembrarle duda y a cuestionar la palabra que Dios ha dicho. La palabra de Dios decía que Jesús es Dios. El diablo viene y le dice, si eres hijo de Dios. Así que empieza. Allá, con que Jehová les dijo. Claro que les dijo. Y les tergiversa las cosas. Pues aquí el Satanás le tentó tergiversando la escritura. ¿Sabe que Satanás le citó la escritura al Señor? Satanás no inventó. Usó las escrituras tergiversadas para tratar de engañar al Señor Jesús. ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿No? Tú quieres de verdad lucir y que la gente te conoce, trépate al pináculo del templo, allá bien alto en la verja, y te zumbas para abajo. Y qué cosa tan espectacular, porque la Biblia dice que mandará a sus ángeles acerca de ti que te cuiden en todos tus caminos. Tú te vas a tirar y antes de llegar al piso, los ángeles, algo espectacular, delante de todo el mundo, te van a salvar. Y él le decía, es que no tentarás al Señor tu Dios. Mira, todas estas piedras, qué linda sería si se convierten en bollos de pan. Dice, el hombre no va a comer solo pan. Tiene que alimentarse de la palabra del Señor. Mira todos los reinos estos de aquí, de este mundo. ¿Para qué el Señor va a querer un reino de este mundo si su reino no es de este mundo? Pero el diablo lo tentaba en la carnalidad. Y el Señor le dice, no, yo no me puedo postrar delante de ti porque la palabra de Dios dice que solamente te postrarás y adorarás al Dios verdadero. ¿De dónde sacó el Señor, verdad, los argumentos y el fundamento? ¿Se acuerda el fundamento que estamos hablando ahorita? Para batallar contra la tentación de la palabra del Señor. El diablo le citó la palabra mal y él le citó la palabra bien. Amén. Y tantas personas, tantas instancias en las que se cita la palabra de forma errónea. Si usted conoce la palabra, usted conoce más que eso, ¿verdad? Amén. En el nombre del Señor.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice. Y muchas grúas lo dicen en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces parece que hay un club de todos los que Cristo ha fortalecido. Cuando usted viene a ver, ¿verdad?, lo están aplicando mal. Ellos entienden que es en todo lo que yo vaya a hacer y el que se me meta en mi camino, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo siempre voy a lograr mi propósito. De esa forma es que lo ve el mundo. Pero el verdadero contexto de la Escritura, usted que la conoce, es que a través de todas las dificultades, estaba Pablo mencionando antes, yo, si la cosa está, si estoy pelado, sé estar bien. Si tengo abundancia, sé estoy contentamiento. Si comí, estoy contento. Si no comí, también estoy contento. Amén. Si estoy enfermo, estoy contento. Si estoy sano, también estoy contento. En todo estoy lleno, dice. Amén. Y en todo he sido probado y en todo estoy, ¿verdad?, satisfecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero contexto. Pero usted que conoce la Escritura puede tener esa bendición. Porque cuando venga el momento difícil, entonces usted puede decir con la boca llena, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra parte que dice, el Señor hará las cosas a lo loco conmigo. O dice, cumplirá su propósito en mí. Amén. Porque cuando usted está tranquilo y sosegado, en su juicio cabal tranquilo, usted va entendiendo todas las cosas. Ay, qué linda la palabra del Señor. Cuando hasta leyéndola me huele a perfume. Y gloria a Dios por eso. Pero cuando la cosa se pone difícil en su vida, ahí es que te tiene que sacar del tesoro. Y dice, espérate que yo necesito el ancla de la palabra, la voy a buscar. Y si usted la tiene en su mente y en su corazón, está ahí, la lleva con usted. No la tiene ni que llevar escrita. La lleva en su corazón y en su mente. Y ese es el ancla de su vida. Amén, hermano. Se maravillaban aquellos intérpretes de la ley con el Señor Jesús cuando vinieron a visitar a Jerusalén sus padres y sus padres se fueron de vuelta a Nazaret y el nene se le perdió. ¿Dónde está el nene? Y a los 3 días de haberse ido de camino se dieron cuenta que el nene no estaba entre la caravana que iba para Nazaret. Y lo encontraron debatiendo con los intérpretes de la ley en el templo. ¿Cómo ese niño sabía toda la palabra de Dios? Porque él era el autor de la palabra. Pero también él en su humanidad tuvo que memorizarla, aprenderla, vivirla. Amén. Así que hay por lo menos casi 80 veces, 60 citas en el Nuevo Testamento de cómo el Señor citó el Antiguo Testamento como evidencia de las cosas que estaban por ocurrir. Amén. Así que ese es el poder del Señor Jesús, vivo para siempre. Salmo 119, 9 al 16. Con esto vamos a ir resumiendo, mis queridos hermanos. Amén. Usted lo leímos al principio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y por joven, no solamente joven, cualquiera que quiera limpiar su camino. ¿Ok? ¿Qué es limpiar el camino? Pues es una forma alegórica de decir, yo voy a caminar en lo puro y santo, en lo que a Dios le agrada. Amén. Pero sí sabe que el camino puro y santo es el camino estrecho y pedregoso y angosto, ¿verdad? Sí sabe eso. Porque alguien podría decir, el camino limpio es el que está lisecito. No, todo lo contrario. La estampa bíblica es todo lo contrario, pero es un camino de santidad. Pero fíjese que la misma palabra acerca del camino de santidad dice, aunque camine un torpe por allí, nunca se va a extraviar. Amén. Dice, ¿cómo es posible? Dice, wow, qué mucho detalle me da la palabra acerca del camino en Cristo que yo estoy caminando. Dice que es un camino estrecho, un camino que no muchos entran por él, que tiene tropiezos, pero él habla de tropiezos. Dice, pues mira, hay tropiezos, pero la roca que es Cristo puede ser tropiezo para el que no la quiere obedecer, pero puede ser un fundamento para aquel que quiere fundamentar su vida allí. Pues yo estoy entendiendo el camino. Y por ahí usted va añadiendo riqueza al tesoro del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Como había estado señalando, en cada versículo hay un sinónimo de la palabra del Señor. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Otro. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y ese está bien impactante. He contado, o sea, que los he enumerado. O sea, no me he perdido ni uno. ¿Ok? Todos tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca y me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Como lo había dicho al principio. Se me hace a mí que hay una persona que está en babia pensando en la palabra del Señor. Esa es la gran bendición que tenemos, poder meditar en su palabra, en lugar de estar meditando, como muchas personas que a veces hemos conocido, dicen, y tal persona está pensando en los problemas del mundo. Y yo pregunto, ¿para qué? Las guerras y el hambre, hay pecado, ¿sí? Muerte, pillos, listos, chanchulleros, amapuchadores, asesinos, tramposos, mentirosos, ¿sí? ¿Se van a acabar? Sí, se van a acabar un día, amén. El mundo malo se va a acabar un día también, amén. ¿Cuándo? El Señor no dice cuándo, pero el Señor dice cómo se va a acabar. Así que yo no voy a meditar en las cosas que van a pasar en el mundo, ya yo sé lo que va a pasar. No sé el detalle microscópico, pero en general yo sé a dónde va a ir a parar el mundo. Pero la parte que es más importante es dónde vamos a ir a parar nosotros. ¿Ven? Dice que vamos a estar en las eternidad, en las calles de oro con Jesús, dice. En la Nueva Jerusalén. ¿Ven? Donde no hay enfermedad, donde no hay polilla, donde no hay nada que destruya. Y donde estaremos para siempre con el Señor. Amén. No es aquí. Por lo tanto, ¿qué saco yo con meditar en algo que un día va a desaparecer? Vamos a pensar en las cosas que son eternas. No pierde el tiempo. Le pasa como a Salomón. Salomón, ay bendito, ¿qué voy a hacer? Dale el patio y a los 3 días está pelú. Pues no piensa en el patio, Salomón. Piensa en el Señor. Amén. El patio hay que hacerlo. No piense que usted por no pensar en el patio se va a hacer solo. Tiene que hacerlo. O mandar a alguien, o pagarle a alguien que lo haga. Pero no se canse usted de lo mismo, más de lo mismo. Mientras que si usted medita en el Señor, como dice aquí, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Amén. ¿Cómo afectaría tu vida si diariamente meditaras y guardaras la palabra de Dios en tu corazón? Palabra para meditar. Amén. Ay, pastor, usted está infiriendo que yo no me paso meditando en la palabra todo el día. Exactamente. Ni yo tampoco. Amén. Pero es algo en lo que tenemos que nosotros enfocarnos para hacerlo, hermano. Si somos honestos, como debemos ser siempre, no, usted no está meditando la palabra del Señor del día. Dice, es que a veces uno está envuelto en 20 cosas. Sí, hay cosas del diario a vivir. Casi resultaría imposible que usted todo fracción de segundo estuviera pensando solamente en la palabra del Señor. Pero lo que infiere estar pensando en la palabra del Señor quiere decir que usted puede ver el mundo, la situación, su problema, su tribulación, su reto a través de los lentes de la palabra del Señor. Amén. O los puede ver a través de los lentes del mundo. A través de los lentes de la palabra del Señor es mucho mejor porque puede ver el propósito de Dios a través de ellos. Amén. Así que otra noción importante en la forma en que usted haga la escritura, viva la escritura, define quién es usted. Y vamos a terminar con este verso antes de citar aquello que usted va a leer conmigo. Según de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura, pero mírela qué categórico es, toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fundamental. Por lo tanto, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda la escritura es útil para redarguir, o sea, para expresar
las cosas como son y convencer, ¿verdad?, de lo que Dios dice versus lo que tú dices. Redarguir es como agarrar a uno fuera de donde tiene que estar. Para corregir y para instruir en justicia. ¿Se acuerda de justicia? Estuvimos hablando de justicia el domingo. Lo correcto. Para instruir lo que es correcto, lo que a Dios le agrada. ¿Usted quiere conocer lo que a Dios le agrada? Está en la palabra del Señor. Dice toda la escritura, dice, wow, para todo eso sirve la escritura. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, y cuando dice el hombre de Dios, incluye a la mujer, claro está, sea perfecto. O sea, que esté preparado para hacer toda buena obra que Dios espera. O sea, que para hacer, fíjate lo que está diciendo aquí, hermano. Dice, voy a meditar en tus estatutos. Vamos a meditar en estos 2 versos de estatutos que están aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo en realidad? Dice, si usted quiere de verdad amar al Señor y hacer las cosas que le agradan, su obra, usted tiene que ser guiado por la Escritura. Lo repetimos. O sea, no es que usted va a ir a un lugar y le van a decir en el oído, Dios te dice esto y esto y aquello, esto y aquello, siervo, te estoy diciendo esto. Presta atención, presta atención. ¿Usted quiere saber lo que Dios le quiere decir a usted? Vaya a la Escritura aquí. Amén. Que Dios le hable. Yo quisiera que Dios me hablara. Está la palabra del Señor. Yo quisiera entender las profundidades del Señor. Aquí está. Yo quisiera ver la voluntad de Dios para mi vida. Estamos llegando, ¿verdad? Aquí está también. No, pero aquí habla en general porque el nombre mío no está aquí. Pero aquí le explica que cuando usted quiere conocer la voluntad del Señor, usted se va en oración. Y el Espíritu Santo le va santificando y el Espíritu Santo va andando con usted. ¿Dónde usted sabe eso? En la Escritura. Y el Espíritu Santo le va indicando a usted día a día cómo usted va a vivir. ¿Cómo usted sabe que usted está equipado con el Espíritu Santo? Porque la palabra del Señor lo dice. Usted quiere conocer bien cómo obra el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es obra del Espíritu Santo y qué cosa no es obra del Espíritu Santo? ¿Dónde usted lo va a ver? ¿En YouTube o en la palabra del Señor? Amén. Para eso es la palabra del Señor. Usted quiere decir, yo tengo tesoro en casa. La palabra del Señor. Amén. El tesoro, uno de los tesoros que Dios le da. El otro tesoro es el Espíritu Santo. Otro tesoro es la salvación. Cuidado que usted está dotado de tesoro. La salvación, el Espíritu Santo, que es Dios que va con usted. La palabra de Dios. La promesa de una eternidad en la presencia de Dios. Seguimos. En esas cosas que hay que pensar. ¡Ay, qué malo está esto! ¡Ay, qué... Yo recuerdo una vez, aquellos que a veces se sumergen en las tonterías de los trabajos y de la industria y todas esas tonterías, pero eso se va a acabar un día. Un día no hace falta industria. ¡Ay, estos políticos ignorantes! Que han dejado quitar las 936. La 936 era el Código de Rentas Internas Federal que tenía un inciso que era 936, que le daba exención contributiva a las empresas americanas que se situaban en la isla. Pues lo quitaron escalonadamente en 3-4 años. ¡Ay! Ahora sí que se hunde la isla completa. Todas las fábricas se van a ir. Yo veo fábricas donde quiera aquí. De las personas, no, que esa cosa, que eso es culpa de tal y tal. Y el gobernador tal, y el gobernador tal, que eso. Mire, hermano. Entonces, muchos creyentes, me acuerdo, con este... yo creo en una ocasión también, una vez que había en una congregación de que estuvimos, había un referéndum del sí y del no. Han habido varios, pero era que estadidad sí o no. Entonces, pues, estando los pro estadidad en el poder, salió en el referéndum que estadidad no.
Y recuerdo que era un culto de oración en la iglesia, en esa congregación. Vamos a llamarle congregación para ser factuales. Y parecía como si estuviéramos velando a 10 personas, como si estuvieran en una masacre. Este es el velatorio de una masacre. Parecía que todo el mundo apagado, todo el mundo así, nadie cantaba, todo el mundo triste, hasta las luces se veían más bajitas. ¿Por qué? Porque pues, su afiliación política había sido violentada, su ideal político había sido contrariado. Pues eso pasa cuando ponemos nuestra vista en las cosas del mundo. Si ponemos las que son las vistas del mundo, pues nos vamos con los vaivenes del mundo. Si ponemos nuestra vista en el galardón, pues eso hacía poner nuestra vida en la eternidad, no en las cosas del mundo. Allá está Cristo a la diestra de Dios. Miren para allá mejor, está mucho mejor que mirar para acá. ¿Ok? ¿Está bien? Nos da forma la palabra del Señor a través, ¿verdad?, de la Escritura, de ella misma, porque ella nos forja y nos santifica y nos dirige en las cosas que son importantes. Y quiero terminar con unas citas bíblicas. Tengo 8 citas, 8 hermanos para que usted me lo lea. Filipenses 4:6, Dorian, Héctor, Filipenses 4:19, Rosana, 1 Pedro 4:8, James, Filipenses 1:29, Lorimar, Mateo 18:15 al 22, Mariela, Salmo 143:10, tengo Colosenses 3:1 al 4, recibe doble bono si lo recita de memoria. Sí, pues, ¿quién dijo? Colosenses 3:1 al 4. ¿Quién dijo yo? Hermanita Angie y Jane, 1 Corintios 10:13. Vamos a ver. Filipenses 4:6, Lorian. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y si de momento usted se encuentra afanoso y está inmerso en la palabra, ¿verdad? Inmerso en la palabra, usted dice, yo no voy a estar afanoso. Porque dice la palabra, yo le voy a creer a la palabra, que yo no debo estar afanoso por nada. Por nada. ¿Qué me dice que haga? Yo voy a orar y le voy a pedir al Señor en mi situación. Amén. ¿Cómo usted sabe eso? Porque usted está inmerso en la palabra y la conoce. Filipenses 4:19. Era don Héctor, ¿verdad? Amén. Y Dios, pues, suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios, Ahí mismo, eso mismo. ¿Qué dice el Señor? Suplirá todo lo que os falta. Entonces, ¿puede usted decir, es que me faltan cosas? Vaya viendo, eso es lo que quiere decir el verso. Usted está completo en Cristo. Lo que a usted le va a faltar, Él se lo va a dar cuando le haga falta, no ahora. Amén. En el momento que dice, ay, estoy desprovisto, usted se ancla en la palabra del Señor y dice, no, no hay tal cosa. El Señor me va a dar lo que yo necesito, no lo que usted quiere. Puede haber una gran diferencia en lo que usted quiere versus lo que a usted le hace falta. Amén. ¿Cómo usted sabe eso? En la Escritura. 1 Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y cómo usted sabe cómo debe vivir con sus hermanos? Ferviente amor. Es un amor intenso con sus hermanos. ¿No le hace que es porque usted va a estar en la eternidad con ellos? Claro. Dice, ¿y por qué usted les ama de esa forma? Tengan amor ferviente entre ustedes. ¿Por qué? Porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Ahí está hablando de muchas cosas. Está hablando del amor de Cristo que cubrió nuestro pecado. Pero está hablando del amor que usted tiene hacia su hermano. Porque usted entonces puede, digamos, tolerar, amar a su hermano a pesar de las imperfecciones de su hermano. Amén. Usted no diga, no lo puedo bregar. Es intolerable estar con mi hermano o mi hermana. Aquí dice, tened entre ustedes ferviente amor. Vamos a creerle a la palabra. Amén. Hay una bendición en ella. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa
causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ay, yo pensaba que todo era fácil en el Evangelio. Mira, mira qué atrevimiento tiene Pablo, por no decir Cristo, que le dice, para ustedes es una concesión, es una carisma, o sea, es una bendición, un don, que usted pueda padecer por Cristo, no solamente creer en Él. Padecer por Cristo es un don, es un regalo, es un privilegio. Vaya usted a ver. ¿Cómo usted sabe eso? Está en la Escritura. Amén. Es un privilegio cuando usted sufre por el nombre de Cristo. Mateo 18, 15 al 22. Alguien lo tenía, ¿verdad? Norimán. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Amén. ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, viva la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Señor, yo necesito saber cómo tratar con mi hermano o con alguien que parece ser mi hermano y me ha ofendido, ha cometido una ofensa contra mí. Aquí le dice exactamente cómo hacerlo. Usted no va a ir ¿verdad? A la corte aquí en Isabela a llevar a su hermano. Ni usted dice, allá veo que el que me la hace me la paga. Usted dice, yo voy a hablar con el hermano y lo voy a hablar con él primero. Si él no me oye, voy a buscar un testigo. Si él no me oye a mí el testigo, se lo voy a presentar a la iglesia. Si no oye a los hermanos de la iglesia, tenle por inconverso. Y dice que el Señor estará de acuerdo con esta decisión allá en los cielos también. El Señor nos da cómo tratar con estas situaciones. Salmo 143, 10. Manita Mariela. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Eso de atar en la tierra y en el cielo, ¿qué significa? Atar en la tierra y en el cielo, por ejemplo, si usted aquí en la sierra, amén, usted predica el evangelio, amén, las personas se salvan, eso fluye para la eternidad también. Si usted no predica el evangelio, y el Señor le mandó que predicara el evangelio, usted está dejando de atar cosas aquí en el mundo, amén. Lo de atar es usted estar de acuerdo. Cuando usted se pone de acuerdo con el Señor aquí en esta sierra, el Señor está de acuerdo con usted en esta tierra y está de acuerdo allá en el cielo. O sea, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, ¿lo que quiere decir? Puede estar atando. Usted está de acuerdo con el Señor en su obra en la tierra y está de acuerdo con lo que Él estableció y está de acuerdo con los cielos. Si usted no hace la voluntad de Dios conociéndola, entonces está en desacuerdo con lo que Él mandó y está en conflicto con lo que Dios le mandó. Hay personas que dicen que es que le retenemos los pecados a la gente, es otra porción también. Y esto no está hablando, y aquí usan esto, ¿verdad?, falsamente, para justificar el que usted tiene que confesarle los pecados a las personas en ciertas congregaciones, en ciertas denominaciones. El Señor nunca nos mandó a confesar los pecados públicamente a nadie, a menos que sea un pecado que usted haya cometido contra esa persona. Confesado vuestros pecados y vuestras instituciones, ¿verdad? Uno a los otros para que sean sanados. Pero nunca es en público, porque el Señor no le ha dado permiso a nadie de estarle perdonando pecado a nadie. El Señor es el que perdona los pecados. Usted va a Él, el que ofrendó su sangre para que usted pueda tener perdón de pecado. Ahora, usted puede retenerle un pecado a alguien. ¿Sabe qué? Cuando usted no lo quiere perdonar. Ese es el contexto. ¿Verdad? Si usted perdona
usted está haciendo la obra de Cristo. Si usted no perdona, por eso usted lo vio aquí, no es casualidad que Pedro le pregunte, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar? Porque hay gente que si me la hace, me la va a pagar. Los perdonaré 3 veces, como dicen los escribas, los perdonaré 7 veces. ¿Verdad? Que yo creo que es mejor porque es un número bonito y más 7 es mayor que 3. Y el Señor le dice que tienes que perdonar siempre, sin mantener la cuenta. Porque de esa forma es que uno está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Colosenses 3. Ah, tú no has leído, ¿verdad? Mariela va a leer. 143, 10. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Usted quiere saber cómo hacer la voluntad de Dios? Pues Dios mismo le enseña a través de su palabra. Amén. ¿Quiere obedecer al Señor? A través de su palabra. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, Amén. y no en las de la tierra. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ay, que este mundo no encuentra para dónde mirar. Exactamente. Lo que le manda el Señor es que ponga su mirada en la eternidad. Ay, que yo no sé, esto cada día está de más, peor. Es verdad. Ponga su mirada en la eternidad. Amén. En un momento dice, voy a leer. Hebreos 11. Y después sigo leyendo el 12 de paso. Amén. También como nos dice aquí la palabra en Colosenses, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si usted se encuentra, ay, me capturé preocupándome por las cosas de este mundo, pues pongamos la vista en la... Esto no quiere decir que usted no va a hacer absolutamente nada en el mundo, hermano. Usted tiene su trabajo, usted tiene su estudio, tiene su asunto, ¿verdad? De llevar a cabo su familia y todas las responsabilidades que le llegan como su ciudadano. Amén. Pero eso no es la razón de ser suya. La razón de ser es que usted está pendiente a donde usted va a ir a la eternidad. Porque esto que está aquí se va a ir al cadalso. Todo esto va a ser destruido. Dice, el mundo pasa. Y los deseos del mundo pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y está precisamente diciendo lo mismo. Amén. Que nos dice Colosenses. Y 1 Corintios 10, 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál podría ser el contexto? Ay, Señor, esto yo no lo puedo bregar. Yo no puedo con esta prueba. No es bíblico, hermano. Porque dice que el Señor permite la prueba hasta donde sepa Él que nosotros podemos soportar. Así que no es verdad que usted no pueda soportar. Ay, es demasiado fuerte, voy a fracasar. Mejor sería que fracasa en la prueba y le echa la culpa al Señor porque Él exageró. Dice ahí que la tentación siempre es humana. O sea que son cosas de este mundo. Y el Señor ha vencido a este mundo. Y le ha dado a usted la victoria, el poder para ir sobre estas tentaciones. Y el Señor le da diferentes pruebas. Permite tentaciones diferentes a diferentes hermanos según su capacidad. Amén. Por eso es que no podemos juzgar sobre la prueba de un hermano o una hermana, porque eso está hecho para su medida. Amén. Pero sea cual sea la medida del Señor para ese hermano o esa hermana, la Biblia dice que tenemos la capacidad para soportar esa prueba. Pero tenemos que confiar en lo que la palabra nos dice. La palabra nos dice a ciencia cierta, dice, Él nos va a dar también, junto con la tentación, o sea, junto con permitir la tentación, nos va a dar la salida para que usted pueda soportar. ¿Usted ha visto, ha cogido un examen donde le han dado la clave? 100 preguntas y por la parte de atrás están las 100 respuestas.
dice, cógeme el tiempo que yo este examen lo contesto en 5 minutos. Pues es lo mismo, cuando usted esté sometido a una prueba, sepa que el Señor le ha dado cómo vencer esa prueba y llevar la salida para que usted la pueda soportar y pueda crecer en la fe. Amén. Y resumimos ya, hermanos. Sumergidos en la palabra del Señor, entonces usted empieza a oler a la palabra del Señor. ¿Está visto? Cuando está sumergido, está empapado, se puede exprimir la palabra del Señor en usted. Recuerda la ilustración del adobo que usa la guía también. Usted está adobado en la palabra. Amén. Ese es el reto que el Señor nos pone y esa es la bendición que el Señor nos pone. La semana que viene, conectado al Señor mediante la oración. Mateo capítulo 6, versos 5 al 15. Amén, hermanito. 6, 5 al 15, conectado mediante la oración. El hermanito Jane nos estará llevando Dios mediante a través de esa palabra. Amén, hermano.